Una noche, decidí llevar a mis hijos a cenar a un Burger King cerca de mi casa. Ese restaurante me traía muchos recuerdos bonitos de cuando yo era apenas un niño, pues me causa mucha emoción cuando mis padres nos llevaban a mi hermano y a mí a comer ahí. Eran momentos de mucha alegría. Recuerdo que me apresuraba a comer mi hamburguesa y mis papas a la francesa, para después irme a jugar a la zona de juegos infantiles. Realmente yo no sé qué es lo que más me gustaba de ir ahí, si las hamburguesas o los juegos, aunque realmente pienso que era una combinación de los dos. Al entrar al restaurante, vinieron a mi mente un montón de recuerdos. El lugar había cambiado mucho, por supuesto, pero la sensación de entrar fue casi la misma de aquellos tiempos. Me formé en la fila para hacer el pedido de nuestros alimentos y estando ahí quise hacer memoria de cuándo fue la última vez que me llevaron mis padres, pero por más que traté, no pude recordarlo. Tampoco pude recordar por qué me dejaron de llevar. Una vez que me entregaron mi orden, mis hijos y yo tomamos una mesa y comenzamos a comer. Mi hija y yo conversábamos de temas distintos, y mi hijo tenía la intención de irse al área de juegos. Desde que llegamos, era el que se veía más emocionado. Le dije que si no terminaba su hamburguesa, no podía levantarse de la mesa, así que vi cómo le daba mordiscos apresurados para poder irse a jugar. Pero eso me hizo recordar la emoción que yo sentía a esa misma edad, y le dije que se podía ir si mínimo se comía la mitad de su hamburguesa. El tiempo se nos fue muy rápido y los trabajadores del lugar nos informaron que ya iban a cerrar, por lo que decidimos que lo que nos quedaba de comida lo empacaran para llevar. Y mientras nos empacaba nuestro pedido, mi hijo me pidió permiso para seguir jugando con dos niños con los que rápidamente acababa de hacer amistad. Yo quería que disfrutara al máximo, por lo que le dije que sí. Todo iba bien, hasta que mi hijo regresó a la mesa en cuestión de unos segundos, con un claro gesto de miedo. Yo le pregunté qué era lo que le sucedía, y me dijo que le daba mucho miedo el señor que estaba en los juegos. Por eso fue que había decidido regresar. Al instante giré la cabeza hacia la zona de juegos, pero raramente no había nadie. Los otros dos niños ya estaban también con sus padres. Igualmente se notaba en sus rostros algo de miedo y preocupación. Estaba observando ese detalle cuando nos entregaron nuestra comida y así sin más nos retiramos del lugar. Durante el camino a la puerta de salida ya no dejaba de voltear hacia esa parte del restaurante. No sé por qué, pero de regreso a casa no dejaba de pensar en lo que había dicho mi hijo. Era una sensación muy extraña, algo parecido a tal vez un déjà vu. Y no fue sino hasta que ya estaba acostado en mi cama, a punto de dormir, cuando vinieron a mi cabeza una serie de imágenes. Fue como si se desbloqueara una parte de mi memoria, como un recuerdo que yo mismo había enterrado en lo más profundo de mi cerebro. Recordé que cuando era pequeño, mi hermano, quien es 2 años mayor que mí, y yo, disfrutábamos mucho jugar en esas áreas. Decíamos que era una estación espacial por los tubos y todo eso. Digo esto porque al estar él y yo siempre juntos, nunca tuvimos la necesidad de tener algún amigo imaginario o cosas por el estilo. Sin embargo, una vez en ese mismo restaurante, ambos vimos a un señor anciano con un perro. Y aunque ver esto es algo muy común, todos sabemos que pasa a ser algo inquietante si se le ve dentro del área de juegos. Recuerdo que ambos nos dimos mucho miedo y salimos corriendo de ahí. Fuimos con nuestros padres y les contamos lo que había pasado. Mi papá pidió a los empleados que sacaran a dicho señor, pero cuando los trabajadores escucharon esto, se miraron los unos a los otros, como si tal vez ya supieran algo al respecto. Uno de ellos se metió, pero dijo no encontrar a nadie. Fue entonces que nuestros padres optaron por sacarnos de ahí y no llevarnos nunca más a ese restaurante. Y es que el susto que nos llevamos fue realmente muy terrible. Revivir todo esto fue algo que me provocó extrañas sensaciones,
pues ahora podía recordar por qué nunca volvimos a ese lugar. A la mañana siguiente le pregunté a mi hijo por el aspecto de aquel señor que vio, e interpretando sus palabras, dijo que ese hombre era un señor anciano, delgado, moreno, con una polera de color azul, con arrugas y una bolsa de yute. Dijo que el hombre también estaba acompañado por un perro negro, que tenía la cara y el pecho blanco. Sus palabras me dejaron sin habla, pues era tal cual yo recordé a ese mismo hombre. No había dudas, era el mismo. Sin embargo, algo que considero importante aclarar es que ese hombre no es ni parece alguien agresivo. Solo nos sorprendió ver a alguien mayor en la zona de juegos infantiles, acompañado mismamente de un perro. Lo más extraño es que segundos después de eso, no lo volvimos a ver. No creo que nosotros seamos los únicos en haber vivido algo así. Sería muy interesante saber quiénes más tuvieron un encuentro con este hombre, así como el origen de estas extrañas manifestaciones.